Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Este miércoles de esta octava de Pascua seguimos deleitándonos con la escucha de la palabra de Dios en estos relatos de la resurrección. Hoy el evangelio que nos propone la iglesia es Lucas capítulo 24 versículos 13 al 35. Primer momento, lectura del texto. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esta que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con un aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí en estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas de nuestras mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria. Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Os invito para que abramos el corazón, invoquemos el Espíritu Santo en este día y digamos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos en este día con estos caminantes que reciben a un viajero. Enséñanos a caminar todos los días de tu mano, Santo Espíritu de Dios, recibiendo el Espíritu que nos da la fuerza para comprender la Escritura, vivir la Eucaristía y vivir en comunidad. Que podamos hoy, Santo Espíritu de Dios, aprender de esta palabra y llevarla a la vida. Amén. ¿Qué dice el texto? Los invito a que pongan los ojos, la mirada, el corazón, el entendimiento, todo, en otra lectura, en otra segunda lectura, en una tercera lectura si quieren, detalles, personajes, palabras, situaciones, enseñanza. Todo es importante. Miremos el relato, lo bajamos de la mente al corazón y sobre todo lo podemos recomponer con la memoria. ¿Cuáles son las partes del texto? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los personajes que van caminando? ¿Qué están diciendo? ¿De qué se lamentan? ¿Quién aparece? ¿Qué preguntas y qué charla se establece con este viajero? Después de que ellos le aclaran cuál es la situación que ha pasado, él que termina diciéndoles, qué les explica, qué pasa al final cuando parece que va a seguir de largo y está con ellos, y qué pasa allí. Y al final ellos con qué sensación queda en el corazón y hacia dónde se dirigen. Miremos los elementos, todo es importantísimo. Este texto, toda la escritura es importantísima, pero este texto en la iglesia es de una riqueza impresionante.
Segundo momento, meditación. Llegamos en este caminar de los textos bíblicos que hemos ido meditando a encontrarnos hoy los discípulos de Emaús. Dos discípulos de Jesús que salían de Jerusalén hacia Emaús, era la ciudad de ellos. Aquí se nos habla en términos de la época, pues al parecer eran como 11 kilómetros de distancia. Y entonces ellos venían como meditando en el corazón las tristezas de esto que estaba pasando, de cómo verdaderamente, por qué se dio esta crucifixión así, la tristeza del corazón, por qué Jesús no se manifestó de otra manera. Y entonces entre ellos había como un sabor de boca de melancolía. Y aparece un viajero, y un viajero como raro y distinto porque pues ellos al principio no logran entender quién es, pero este viajero al principio escucha y al parecer no ha estado en la ciudad, no conoce lo que allí pasó porque ellos están extrañados como algo tan claro, algo tan sonado. Este hombre al parecer es como ignorante de esta situación, no la conoce, y entonces ahí es donde este viajero los alcanza y les dice de qué vienen hablando. Y ellos hablan entonces de todas estas situaciones, le dicen, pareces que eres como de otra parte. ¿No estuviste en Jerusalén? Tu vestido lleno de polvo y tus sandalias tan rotas dicen claro que eres un peregrino incansable. Y dice, lo soy, vengo desde muy lejos. Entonces le dice, has de estar cansado entonces, ¿vas lejos? Sí, mucho más lejos de donde haya venido. Entonces le dicen, ¿viajas por negocios? Esto es una explicación más amplia de este evangelio. Y él les dice, tengo que conseguir un número ilimitado de greyes para el más grande señor. Debo que recorrer todo el mundo para escoger ovejas y corderos e ir aún entre las salvajes, que cuando hayan sido domesticadas serán mejores que las que ahora, que no son como ellas. Y le dicen a él, empresa difícil. Has proseguido sin haberte detenido en Jerusalén. ¿Por qué lo preguntan? Y él dice, porque parece que no has visto lo que ha pasado allí en la ciudad en estos días. Y él dice, ¿qué cosa? Y entonces le dicen, tú hablas como Galileo, pero o sea que has vivido por fuera en otra parte porque sabrás que existió uno que se presentó como el profeta, lo que acaba de decir la palabra, grande en obras y palabras ante Dios y ante los hombres. Y entonces anduvo predicando por todo el país y ellos van hablándole ahí. Se llamaba a sí mismo el Mesías y sus palabras y obras eran realmente del Hijo de Dios, le dicen ellos a él. Y bueno, entonces le preguntan a él como, bueno, ¿usted es judío, está circuncidado? Y él le dice, sí, soy primogénito y consagrado al Señor. No ignoro ni una sílaba de la ley, les dice el viajero. Y entonces estos personajes, como vienen tan melancólicos, empiezan a decirle que Israel se le ha prometido el Mesías, como él debe saber, pero que como un rey poderoso lo habría reunido, pero este no fue así. Y entonces les pregunta a Jesús, el mensajero oculto, bueno, entonces ¿cómo fue? Y él les dijo, él no ambicionaba ningún poder terrenal. Se decía ser rey de un reino eterno y espiritual. En lugar de haber reunido a Israel, lo dividió porque ahora unos creen en él y mientras otros lo tienen por malhechor. A decir verdad, de rey no tenía nada, porque solo ambicionaba la mansedumbre y el perdón. ¿Y cómo poder conquistar y triunfar con estas armas? Ellos venían en su melancolía, aunque creían en él y lo querían y estaban tristes por haberlo perdido, pero tenían en su corazón lo que no comprendía Israel, el mesianismo y la realeza de Jesús eran de otra manera. Y entonces por eso le dijeron que los jefes de los sacerdotes lo mataron, lo llevaron, lo juzgaron y lo entregaron para que lo mataran. Y verdaderamente entonces empiezan a contar cómo pues han sucedido algunas cosas, el sepulcro vacío y las mujeres fueron y que vieron de apariciones de ángeles y dos de los nuestros, o sea Pedro y Juan de los principales fueron y constataron lo que habían dicho las mujeres, pero ahora no sabemos qué hacer, están como embotados y eso es lo que le están diciendo a este viajero. Y ahí es donde Jesús empieza, cuán necios y torpes y tardos, más bien y tardos son para comprender. El error de Israel, eso es lo que quiere mostrarles Jesús, consiste en haber interpretado a su modo la realeza del Mesías, a su modo, a su manera, porque por eso no le creyeron a Jesús. Y Jesús quiere explicarles cuál fue el error de Israel. El error de Israel fue reconocer el mesianismo a una manera humana, en tres momentos. ¿Cómo se hace?
Se equivocaron porque la realeza de Jesús no es como lo entendían los hombres, al tiempo, al espacio y a los medios. ¿Cómo así? Primero, la reconstrucción del reino de Israel, vamos a hablándolo así, no está limitada en el pensamiento de Dios al tiempo, a los espacios y a los medios como lo conciben los hombres. ¿Cómo así que al tiempo? Porque si ustedes ven, y miramos todos, y Jesús le explica a Jesús a ellos, todos los dominios y los imperios caen, las realezas caen. En una época dominaron entonces los otros pueblos bárbaros, y entonces los babilonios, los persas ya habían dominado, entonces de los babilonios, después siguieron los griegos, y después de los griegos se dividieron en los eleusidas, y después vino el imperio romano, primero los ptolomeos, y después del imperio romano vinieron otra serie de imperios bárbaros, y divisiones, han llegado a las épocas de las repúblicas, y unos países avasallan a otros, y unos suben y otros caen, y en el templo nadie domina en la eternidad. Por eso no podía ser de esa manera, porque el único poder eterno es el de Dios. Por eso no en el tiempo no comprendieron de esta forma. Por eso aún la realeza más poderosa no es eterna. Eso quiere dejarlo y entender, y para que comprendan estos hombres y nosotros hoy. Entonces, ¿cuántas dinastías, por ejemplo, de los faraones egipcios murieron y son momias muertas ahí, sin espíritu en ellos? Solo quedan recuerdos, y quiere mostrar cómo entonces, si se miden estos reinos humanos, aún el más duradero, comparándolo con la eternidad, ¿qué es? Nada. Entonces en el tiempo no se puede medir de esta manera. En el espacio tampoco, porque Jesús quiere explicarles a ellos cómo de Israel salió el germen de la raza humana. Claro, pero el reino de Dios no se limita al espacio pequeño de Israel. Por eso quiere decir que es para todo el mundo. El reino de Dios es el reino creado de los hombres, el reino por Dios creado, y esa realeza del Mesías Rey no está limitada a un estrecho espacio de esta Palestina que ellos consideraban pues muy grande, porque David la había hecho grande y Salomón también, y después se había dividido tristemente. Pero entonces el reino de Dios se extenderá desde norte a sur, de oriente a occidente, donde quiera que haya un cuerpo que vive un alma, es decir, un hombre. Esa es la realeza de Dios, no está limitada a espacios geográficos, es para los 4 puntos cardinales, para toda la tierra. Que comprendan que empezó como Israel, como germen de esta raza humana, pero después vendrá, y como se ha dado el crecimiento, salieron de Jerusalén y fueron primero a la región conocida, y después ha venido la evangelización al mundo entero, y llegará hasta que se evangelice hasta el último rincón de la tierra. Y eso se ha ido cumpliendo, pero ellos no comprendían, seguían con la mentalidad de que el reino de Dios era el reino de Israel. Y no es un reino conseguido a punta de espada, ni de guerras, porque entonces ¿cómo sería este reino que se había prometido como el rey pacífico? Es una profecía que se ha cumplido en Jesús. Y ese rey pacífico lo llevaría a todo el mundo, no solo a la Palestina. Entonces, en cuanto al tiempo, en cuanto al espacio y en cuanto a los medios. ¿Por qué? Porque los reinados del mundo funcionan a punta de guerras y de opresión. Lo estamos viendo ahorita. Todos quieren avasallar a punta de guerras, esa ha sido la historia humana, y resulta que el reino de Dios no avanza así. El medio de avanzar el reino de Dios es el amor. Es un medio sobrehumano. El medio de avanzar de los reinos terrenos es avasallar, es la opresión, es la guerra, es el odio, la división, la pelea. En cambio, el medio por el cual se difunde el reino de Dios es el amor. Y entonces han empezado con esta introducción, porque ellos no comprendían, porque el Mesías no había actuado de X o Y forma, y estaban como abatidos, y él quiere mostrarles que había un error craso en el corazón de todos los hebreos, no comprender este reino que lo mostró con obras y palabras de amor y misericordia, no como ellos lo esperaban. Entonces, ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en los medios, ni en la forma como ellos pensaron que se daban. Entonces, Jesús les dice, bueno, ¿cuál es la realeza más alta? La de Dios, ¿cierto? Así pues, el admirable, el Emmanuel, el santo, el retoño sublime, el fuerte, el Padre del siglo futuro, el príncipe de la paz, Dios, como es de quien viene por esto, porque esto se ha dicho que es el Mesías, no tendrá una realeza semejante a la de quien lo ha engendrado. Y dice, sí, que la debe tener. Una realeza del todo espiritual eterna, que es distinta a lo que ellos imaginaban, a salvo de las rapiñas y la sangre con las cuales se mueve el mundo, que desconozca las traiciones y las revueltas, una realeza la que la bondad eterna concede aún a los pobres mortales para dar honra y gloria a su verbo.
Y empieza a explicar las escrituras, por eso dice el texto, empezó a explicar las escrituras de lo que se refiere a él. Y le dio algunos detalles a ellos del Antiguo Testamento, para que comprendieran, y empezó diciéndole, bueno, ¿no acaso es David que dice que este rey poderoso tendría todas las cosas como escabel bajo sus pies? Y entonces miremos el Salmo 109 y Hechos 2, 29, 36. Les dice, bueno, ¿no describió acaso Isaías toda su pasión? Lo que hemos leído en las primeras lecturas de la Semana Santa, Isaías 54, 9, Isaías 52, 13 a 53, 12. Y David podría decir que contó sus torturas. Confrontemos el Salmo 21, o el Salmo 22, perdón, también. Miremos, ¿no acaso está dicho que Él es el Salvador y el Redentor que con su holocausto salvará al hombre pecador? Confrontemos Isaías 53, 10, 12 y también con 54, 5. Dice, y entonces, ¿y no acaso ha hablado de Jonás como señal? Como tenemos Jonás 2. Acuérdense ustedes que así como estuvo Jonás 3 días en el vientre de la ballena, tendría que estar el Hijo del Hombre, y esta sería la señal de la reconstrucción, no del templo de Israel, sino de su propio cuerpo que estaba hablando. Y hablaba de eso, mi templo, mi cuerpo, al tercer día lo reconstruiré, lo volveré a edificar. Solo Dios podría levantarse por sí mismo. Empieza a explicarles. Y también dice, inmolado como estaba determinado y según la profecía de Moisés, para preparar el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, del hombre, de los hijos de Dios, de los hombres hijos de Dios y esclavos de Satanás. Es decir, el paso de liberación de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra nueva, en esa tierra prometida, es ahora una figura también clara, ya dada, para toda la humanidad que ha salido de la esclavitud en que la tenía Satanás a una vida nueva. Y sigue explicándoles el Antiguo Testamento. Les abrió el entendimiento a punta de explicarles todo lo que se había cumplido en él. Y después pasa a decir, bueno, entonces, ¿cómo ha resucitado? Porque ellos estaban preguntando, ¿será que resucitó solo con espíritu o con cuerpo? Y él les explica, bueno, ¿cómo ha resucitado? Y les dice, con su verdadero cuerpo y con su espíritu divino, que en él vive como en cada un cuerpo mortal habita el alma que reina en el corazón. Después de haber padecido para expiar por todo, ha resucitado, como está dicho, bajo el velo de las profecías. Llegado el tiempo, miremos profeta Daniel, capítulo 9, fue inmolado cuando estaba prescrito. Y ahora ha resucitado, todo está terminado. Miremos Filipenses 2, 5, 11. Se bajó y Dios le dio la dignidad completa. Y fue explicándoles las escrituras, le mostró cómo se cumplía todo. Los salmos que David, como los hebreos creen que David ha escrito los salmos, les muestra cómo se ha cumplido todo aquello. A punta de palabra fue abriéndoles el oído y el entendimiento. Y entonces ellos estaban ya como entendiendo y comprendiendo. Y entonces, cuando termina esta explicación, les dice, bueno amigos, ya, ahí está Emaús, como ustedes van para allá, yo sigo derecho. Y entonces les dice, no, Señor, estás más instruido que un rabí. Si no hubiera muerto él, diríamos que eres tú. Quisiéramos oír de ti. Y entonces quieren como invitarlo a que siga con ellos, y uno se presenta. Soy Cleofás, hijo de Cleofás el sinagogo, que murió de alegría al haber conocido al Mesías. El papá de este Cleofás, también llamado así, había conocido a Jesús y lo quería y lo reconocía como tal. Y este Cleofás estaba alegre diciéndole eso. Y también se presenta el otro, hay otro personaje que no se narra aquí en la palabra, pero que en un mensaje ampliado se llama Simón. Y entonces estos dos le dicen, no Señor, la tarde ya está encima, quédate con nosotros, que es lo que acabamos de escuchar. Quédate con nosotros, el sol se inclina sobre su lecho, cansado estás, sediento, entra, quédate, nos hablarás de Dios mientras compartiremos el pan y la sal. Y Jesús entra, les sirve. Con la hospitalidad hebrea lo reciben, ofreciéndole refrescos y agua para los pies cansados. Y entonces también se pueden sentar a la mesa, que es algo muy grande, es un gesto pues, para todas las comunidades humanas, pero sobre todo los hebreos, el sentarse a la mesa y compartir los alimentos. Y allí entonces Jesús se pone de pie, pone el pan en las palmas, lo ofrece, da gracias, con los ojos levantados, parte el pan, lo que en la antigüedad llamaban la fracción del pan, y lo distribuye a los dos. Y al hacer esto, ellos ven esta gloria del resucitado y desaparece. Y entonces ellos se quedan como mirando ese resplandor de Jesús, de las llagas que se ven claras en su cuerpo, y se caen de rodillas, y después ven el pan y dicen los dos, no,
lo guardan como una reliquia y dicen, no, ya no tenemos ni hambre, no estamos cansados, corramos a avisarlo a los demás. Y ahí es cuando salen a compartirle y decirle a los otros la alegría de lo que han visto y de cómo se les ha manifestado al partir el pan. Este relato ampliado tiene 3 momentos muy grandes para la vida de la iglesia. Tiene sentido eclesial, sentido sacramental y sentido comunitario. Y sentido, de escritura. Y miremos entonces hoy lo que significa este mostrarse a estos caminantes. Un viajero que no es reconocido al principio, pero que va llenando de paz y de gozo al hablar de la escritura a estos hebreos, al compartirse y sentarse a la mesa, porque lo reconocen después con la fracción del pan. Ya había instituido la Eucaristía y queda este gesto ya sacramental, eucarístico, de darse como comida a ellos. Y tienen ellos un gozo en el corazón que quieren ir a contarlo. Entonces, primer momento, escritura. Segundo momento, Eucaristía. Tercer momento, vida comunitaria. 3 pilares de la vida de la iglesia. ¿Qué hacemos en la Eucaristía? Primero se leen las lecturas, nos habla Dios a través de la palabra, nos habla Dios con su presencia eucarística a la cual recibimos y la compartimos en la comunidad cuando vivimos la Eucaristía y cuando salimos a dar testimonio de la presencia de Jesús que está allí para nosotros. ¿Cuánto reconocemos nosotros la grandeza de la Escritura, la grandeza del cuerpo, sangre, alma y divinidad que están allí en la Eucaristía y el poder compartir como hermanos en esta mesa sagrada? Que podamos, como ellos, decirle a Dios que está en esta meditación, quédate, Señor, porque la tarde está cayendo. Y este mundo está cayendo como en una tarde que va para la oscuridad, porque la guerra, tantas situaciones que hemos vivido, y le pedimos a Dios que se quede, nos explique las Escrituras, nos dé su cuerpo y su sangre, y nos ilumine el entendimiento y podamos salir con fuerza a decirle a la comunidad y a vivir en la comunidad y decirles que Jesús está vivo. Ese es el relato de la resurrección. Decirle a los demás que Jesús está vivo y presente cuando se predica y se proclama la palabra, como lo hacemos en esta lección divina. Vivo y presente en su mayor realidad en la Eucaristía, que empieza primero también con la predicación de la palabra. Vivo y presente donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está la comunidad. Vivo y presente cuando nuestra vida verdaderamente muestra que creemos y amamos a Jesús y tenemos un estilo de vida coherente que nos lleva a decirle a los demás que no hay mayor alegría que conocer y amar a Dios. Entonces hoy los discípulos de Maús es todo un itinerario de alegría, es un itinerario de que ustedes y yo podemos estar como ellos abatidos. Y si escuchamos la palabra, celebramos la Eucaristía en comunidad y salimos a proclamarlo a una iglesia viva, a la comunidad como tal, pues la vida tiene otro sentido. Le llevamos al mundo de hoy que está envuelto en guerras, está saliendo de esta pandemia, que sigue envuelto en idolatrías, en un mundo de los sentidos sin límite alguno, en un montón de circunstancias llevadas al poder, a la riqueza desmedida, a las injusticias, al egoísmo, al hedonismo, un montón de cosas. Podríamos decirle a este mundo, no, es que hay otro sentido para vivir. Y de esto se trata la resurrección de Jesús, llevar otro estilo de vida, otro sentido profundo de la existencia y que podamos vivir en esta iglesia que nos da la palabra de Dios, nos da la Eucaristía y nos da esta vida en la comunidad, en la iglesia. Eso lo hemos recibido desde el bautismo, poder participar de esta vida comunitaria de la iglesia, en donde escuchamos esta predicación de la palabra, que hoy nos abra el oído, la palabra que hemos recibido, la vivamos con una fuerza de comunión en la Eucaristía y verdaderamente entendamos que la iglesia, la eclesía, la asamblea de los hermanos reunidos tiene una fuerza. Ellos fueron y le dijeron a los apóstoles y constataron que Pedro ya lo había visto, que las mujeres sí lo habían visto y después van viendo cómo se le va apareciendo a todos los apóstoles reunidos. Es verdad la resurrección y es verdad que la palabra da fuerza para comprender a Jesús, para alimentar la fe. Es verdad que la Eucaristía nos nutre de la presencia de Dios, es el mayor encuentro con Él. Y es verdad que si como iglesia estamos vivos de este alimento de la palabra y de la Eucaristía, podemos hacer que esta iglesia, que ya no está en masa, pues como en otras épocas todos estaban en masa, pero por lo menos ahorita haya una fe clara. Y los que creemos podamos vivir con fuerza y coherencia y podamos llevar a los demás a este mundo de hoy, en los contextos de esta generación, esta riqueza tan grande. Que no nos abata el sufrimiento,
Que no pensemos que hay una derrota porque la iglesia está en X o Y situaciones o el mundo está en X o Y situaciones. No, hay una esperanza nueva con esta predicación hoy de Emmaus. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu palabra, porque nos sigues confortando. Te decimos hoy, Señor, quédate con nosotros hoy y siempre. Danos tu palabra, tu presencia eucarística, que podamos vivirla en la comunidad para dar alegría y gozo a esta generación de la cual hoy sigues presente en el mundo de hoy. Sigues caminando con nosotros vivo y real en la Escritura, en la celebración eucarística, en los sacramentos y en la vida de cada uno de los creyentes que se reúne con cada uno de sus hermanos a vivir la fe. Que podamos hoy vivir la fe, salir de la noche, salir del embotamiento, de la tristeza y la melancolía y sentir un gozo porque hemos sentido un ardor cuando nos explicas las Escrituras. Que esta lección divina y las lecciones divinas y la palabra en la Eucaristía y en la liturgia de las horas nos den como ese gozo que sintieron los dos caminantes de Emmaus para que sigamos caminando detrás de ti, que eres el camino, la verdad y la vida. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿A qué me mueve esta palabra? En cuanto a la lectura de la Escritura, en cuanto a la Eucaristía y en cuanto a la vida de la comunidad, en la iglesia. ¿A qué me mueve esto en mi cambio de vida? Quédate con nosotros, Señor. Volvámoslo pregaria. Pero es que no es solo decirle quédate con nosotros, es yo querer estar con Él. Y entonces, ¿cómo tengo que vivir? El Señor los bendiga, los llene de su gracia y de su paz, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por todos los comentarios que hacen al final. ¡Feliz día!